Bueno, bien, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, son las zonas de entrenamiento. Bueno, hoy en día todos los relojes, bueno, pues nos traen las zonas de entrenamiento, zona uno, zona 2, zona 3, zona 4 y hasta zona 5. Normalmente traen hasta 5 zonas. Incluso yo he llegado a ver alguno hasta con 7 zonas de entrenamiento. Bueno, vamos a ver qué son esas zonas de entrenamiento, de dónde se sacan y cómo las podemos utilizar en nuestro entrenamiento, para qué sirven, qué datos nos dan y cómo las podemos aplicar, ¿no? Bueno, pues bien, ¿de dónde se sacan las zonas de entrenamiento? No son realmente zonas de entrenamiento, no son más que intensidades de entrenamiento, ¿no? La zona uno es una intensidad baja, mientras que la zona 5 es la intensidad más alta, o incluso como he dicho, en algunos casos la zona 7 es hasta la más alta, ¿no? Yo habitualmente trabajo con 3 zonas. Creo que 3 zonas es más que suficiente. 3 zonas de entrenamiento. Y os voy a explicar el por qué y cómo las utilizo, cómo las aplico con mis atletas bueno, qué datos obtengo de ello, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde vienen estas zonas de entrenamiento? Bueno, ¿de dónde vienen estas intensidades? Vienen de la curva de lactato. Bien, como hemos visto en muchas ocasiones, es una curva exponencial, en donde si ponemos en el eje, en este eje X, el ritmo, y en este otro el lactato, bueno, pues con aumentando la intensidad, aumentando el ritmo, el lactato aumenta de forma exponencial. Bien, entonces, bueno, aquí ¿cuáles son las 3 zonas que yo habitualmente saco? Bueno, pues lo que es la zona más plana de la curva, la zona más baja, la segunda zona, que es, bueno, la zona uno yo llamo zona de rodaje suave. Bueno, la podemos llamar, en algunos casos la llaman zona aeróbica, zona, bueno, de muchas formas, ¿no? A mí la terminología aeróbico, anaeróbico no me gusta. ¿Por qué? Porque realmente todo es aeróbico, es decir, aeróbico con oxígeno, la célula muscular siempre hay oxígeno, nunca está privada de oxígeno, nunca es anaeróbico. Bien, otra cosa es que entremos en un metabolismo, bueno, pues hay unos cambios metabólicos en función de las intensidades, pero siempre hay oxígeno disponible, afortunadamente, para la célula muscular. Bien, bueno, pues entonces aquí básicamente la zona uno, la zona de rodaje suave, es la zona plana de la curva. Bien, hay una zona en donde la curva empieza a ser exponencial. Esta zona es lo que yo llamo, o lo que en algunos casos se llama, como umbral láctico. Bien, me gusta más la palabra umbral láctico más que umbral anaeróbico. ¿Por qué? Por lo que he dicho. No es que sea aeróbico o anaeróbico, siempre hay oxígeno. Entonces, bueno, pues me gusta la palabra láctico porque es el punto en donde la zona de la curva, en donde los niveles de lactato empiezan a aumentar de forma exponencial con el aumento de intensidades. Y luego una tercera zona en donde ya, bueno, pues hemos entrado en esta fase de la curva en donde, bueno, pues la subida aquí está en una fase más avanzada de esta curva exponencial. Bien. Bueno, y luego hay otro eje que normalmente se utiliza, que es el pulso. Bien, de manera que lo que normalmente se da al atleta no es un nivel de lactato, no se da las zonas con los niveles de lactato, lo que se da son las zonas con el pulso, es decir, bueno, pues en tu zona uno tú tienes que ir a un pulso entre 124 y 130, tu zona 2 entre 131 y 135, etcétera. Bien, entonces eso se representa en este eje. Bien, aunque aquí el aumento del pulso no está representado, el aumento del pulso con la intensidad no es de forma exponencial, sino que sería de forma lineal. Pero esos valores de pulso entran en las diferentes zonas. Bueno, entonces como he dicho, aquí yo habitualmente utilizo estas 3 zonas. Zona uno, zona de rodaje suave, la zona plana de la curva de lactato. Zona 2, ritmo controlado, es decir, el punto, la zona en donde la curva empieza a ser exponencial. Y la zona 3 es la zona de la curva de lactato, en donde ya entramos en esa fase exponencial de la curva. Bien, habitualmente, como he dicho, en los relojes darán hasta 5 zonas o incluso 7. Bueno, ¿cuáles son las otras dos si nos centramos en las 5 zonas? Una sería aquí, es decir, esta fase justo previa al umbral láctico, bien, y la que sería lo que llaman la zona 2, y la zona 5 sería, bueno, pues esta fase en donde se trabaja, pues bueno, pues ritmos muy intensos y en distancias muy cortas.
bien, ritmos de 200, de 300, de 400, bien, los ritmos aquí en la fase 3 serían, o en la zona 3 serían ritmos de miles, estos ritmos de controlados en donde son entre 6, 8 kilómetros, 10 kilómetros incluso, y ritmos, la zona 1, rodaje suave, y aquí, bueno, pues sería un rodaje, como he dicho aquí, un rodaje fuerte, entre el 1 y la 2, y aquí las series cortas, bien, pero insisto, yo utilizo habitualmente estas tres zonas porque considero que es más que suficiente. Bien, entonces realmente son zonas de intensidad, y en esta zona de intensidad marcamos un pulso y un ritmo. A mí me gusta más marcar los entrenamientos por ritmo más que por pulso. ¿Por qué? Porque el pulso puede variar mucho en función de muchas condiciones, de si entramos por la mañana, si entramos por la tarde, del clima, de si estamos algo enfermos o no. Entonces, a mí me gusta marcarlo por ritmo, ¿eh? Y entonces, si a mí me da el test de umbrales, el test de umbrales lácticos, de un umbral láctico, si me da que el rodaje suave es entre 124 y 130 pulsaciones a un ritmo de 4,55, pues yo directamente 4,55. Bien, bueno, pues esas son las zonas de entrenamiento. Vale, hay un tema súper interesante y muy importante que habitualmente no se tiene, nunca se tiene en cuenta. Y es que a estos ritmos que se obtienen hay que ponerle un factor de corrección. Esto no se hace nunca, nunca, ¿eh? Y hay que hacerlo. Es muy importante. Cuando nos dan unos valores hay que poner un factor de corrección. Y este factor de corrección depende en función del sistema muscular. Bien, ¿qué implica esto? Claro, no es lo mismo lo que yo obtengo aquí en esta curva de lactato y unos valores que son valores metabólicos que unos valores musculares que aquí no aparecen, es decir, de fuerza muscular. Bien, aquí simplemente me aparecen unos valores metabólicos y cardiovasculares, pero metabólicos porque hay un indicador que es el lactato y cardiovasculares porque hay otro que es el pulso en función de el ritmo. Bien, bueno, pero aquí no hay ningún indicador de fuerza muscular. Y es importante, ¿no? No lo mismo un atleta que obtenga estos valores que no tiene fuerza a otro que tiene fuerza. ¿Qué significa que tiene fuerza o no tiene fuerza? No es poder correr más rápido o más lento. Es posible que dos mismos atletas tengan los mismos valores y muy diferente fuerza muscular. La fuerza muscular, ¿qué implica la fuerza muscular? El que el sistema muscular pueda soportar estos valores sin romperse, sin lesionarse. Entonces, ahí hay que añadir un factor de corrección. Bien, y ese factor de corrección depende del sistema muscular de cada atleta. El atleta fuerte tendrá un factor de corrección diferente al atleta que es muscularmente muy débil. Porque si yo pongo estos valores que he obtenido a través del test de umbrales, bien, si no pongo el factor de corrección, corro el riesgo de que ese atleta, a pesar de estar preparado para ir a unos ritmos determinados a nivel metabólico y a nivel cardiovascular, que no lo esté a nivel muscular. Y eso implica que ese atleta se va a lesionar tarde o temprano. Con lo cual aquí hay que aplicar un factor de corrección que modifica ligeramente estos valores. Y esa modificación es lo que nos va a dar la continuidad en el entrenamiento. Es decir, estos son indicadores importantes. Bien, las zonas de entrenamiento en función de unas intensidades y unos ritmos. Pero a eso hay que aplicar un factor de corrección, que ese factor de corrección depende de lo fuerte que sea el individuo. Y la fuerza del individuo es la que nos va a permitir que el sistema muscular pueda soportar una intensidad de entrenamiento sin romperse. Por eso yo en la gran mayoría de las ocasiones, dos razones por las que no pongo series cortas. Nunca pongo series cortas en un atleta que esté preparando 10 kilómetros o maratón, o incluso un 5000. Nunca pongo series de 200, 300 o 400. ¿Por qué? Porque aquí corro un riesgo alto de lesión. Eso es razón número uno. Y razón número dos es porque si yo sé seguro que si mi atleta mejora en zona 3, va a mejorar en esta zona también. Automáticamente. No necesito
trabajar esta zona, entrenar esta zona para mejorar esa zona. Bien, y eso lo saben muy bien mis atletas. Muchas veces se sorprenden. He corrido un 5000 a este ritmo, X, me da igual. Cuando nunca en mi entrenamiento he hecho un 1000 a ese ritmo de 5000. Impresionante, ¿eh? Pero es más, si me voy al medio fondo, si me voy al 1500 también. He pasado el 1000 en 2:44. Y llevo un año sin hacer un 1000 en 2:44. Un año. Mi 1000 más rápido ha sido 3:02, 3:03, 3:05. Y mi ritmo de controlado es 3:20, 3:25. Y soy capaz de pasar en 2:40. Sin haber entrenado el 2:40. ¿Por qué? Porque si mejoro aquí, voy a mejorar aquí arriba. Y además, no necesito trabajar esto porque no solo es que no lo necesite, sino que además corro un riesgo alto de lesión. Por eso yo pongo solo 3 valores. No es necesario más. Ritmo de rodaje suave, ritmo de controlado, ritmo de series. Y a estos que se obtienen con un test de umbrales, se les aplica un factor de corrección en función del sistema muscular. Este factor de corrección es fundamental para dar continuidad al entrenamiento y esa continuidad es lo que va a dar la mejora. Yo tengo atletas que a pesar de tener un umbral a 3:20, les pongo controlados a 3:30 porque les aplico ese factor de corrección. Y luego son capaces de correr a 3:10. Impresionante, ¿eh? Es así. Sé que es difícil asimilarlo. Hay que hacerlo, hay que entrenarlo para realmente creerlo, pero es así. Porque este factor de corrección con el tiempo es lo que me va a dar la continuidad y la mejora. Porque si yo a ese atleta, que a pesar de tener una zona 3 a 3:20, le pongo 3:20, me lo cargo. Y por eso le pongo a 3:30. Porque la continuidad en la zona 3:30, en el entrenamiento a 3:30, es lo que le va a darle mejora. No el hacerlo a 3:20, porque si lo hiciera a 3:20 en 3 semanas me lo he cargado. Y va a tener que parar. Y ese parón es lo que le va a impedir seguir mejorando. Bien. Soy consciente de que es muy, muy difícil asimilar esto y entenderlo, pero es así. Pensad sobre ello. Bueno, muchas gracias. Este es un tema súper interesante en el que hay que pensar mucho, hay que asimilarlo. Y si os ha gustado el vídeo, pues os agradecería que dierais al like, a la campanita para que cada vez que subo un vídeo os avise y, por supuesto, como siempre, el mejor reconocimiento al trabajo que hago con vosotros es suscribiéndoos al canal. Muchas gracias y pensadlo, ¿eh? Gracias.